Está bien. Coño, por Dios. Estoy oscura. La capucha es enorme, ¿no? Sí. Es que ¿sabes de lo que es esto? ¿Sabes de lo que es esto? Esto es la túnica del traje de Jedi. Ah, hostia, claro. Que la tengo siempre abierta, la capucha de Jedi es enorme. Manu, cógete el favor de cariño. Él lo lata y donde quede. Está grabando. Es que con esa túnica tiene que ser Jedi para ver. Sí. Claro. Ya, es que yo voy a jugar así. Voy a meter las cartas aquí dentro. Dame una linterna, dame el móvil para ver. Dame el móvil para ver aquí dentro. Bienvenidos, habitantes de la comarca. Hoy es noche de Halloween y os vamos a contar una historia. Feliz, no. Contenta, tampoco. De Halloween, porque hay que hilar las cosas. Tenemos aquí algunos invitados. La doctora María. Hola, doctora María, experta en paleontología. 42. Aquí la periodista cornuda, Luisa. Todo serio, ¿eh? Es muy serio. Sí. No estoy llorando. El paleontólogo Rociero, Indiana Jones. J. Jones. Rociero, Indiana Jones. J. Jones, original de Rocío. Correcto. Eso es. Aquí. Indiana. Indiana Juan. Aquí tenemos al auténtico McCormick, que lo hemos revivido para la historia. Este promete. Sí. Y Chris Úrsula. Hola, Chris. Hola. Os vamos a contar una historia. Vamos a jugar. Bueno, a jugar. Yo soy el anfitrión. Soy Manu. El guardián de los arcanos. El guardián de los. Sí, me gusta. El guardián de los arconos. ¿De los halcones? Arconos. Ese va a ser el título. Soy Manu, el guardián de los arconos. Y lo de arconos, que hay un arca con conos. Eso es. Vamos a jugar al Días de Radio. O vamos a simular una pequeña partida del Días de Radio, tío, porque no vamos a saltar todas las reglas. Simplemente vamos a mostrar una historia, ¿vale? Usando las cartas del Día del Radio. Exactamente. La historia empieza en un pequeño pueblo de Massachusetts, con un pequeño niño. Sí. Pon el tiempo. Es una historia de la familia, donde un niño que dormía solo todas las noches tenía una pesadilla recurrente. Siempre señalaba lo mismo. Corría al borde de un lago, no sé lo que estoy diciendo, me estoy metiendo sobre la marcha. Corría al borde de un lago y algo salía del lago. Cuando miraba, estaba en un desierto. Estaba en un desierto y tenía una imagen, la imagen de su madre desaparecida. Pero no era una imagen normal, era una imagen de su madre embalsamada. Algo... Su madre embalsamada. Era algo espeluznante, algo que... propio del libro de los muertos. Siempre que intentaba hablar con ella, se despertaba. Hablaba con su padre y le preguntaba qué le había pasado. ¡Una carta, por favor! ¿Qué le había pasado a su madre de pequeño? Porque él nunca la conoció y nunca le contestaba. Su padre siempre tenía la mirada ausente. Parecía un zombi encadenado. Pero se sumergía en el alcohol. No tenía razón de vivir. ¿Cuánto dura eso, por favor? De eternidad, Sí, es larguísimo. Son 2 rondas por persona, ¿vale? Y Jimmy, porque no he dicho el nombre del niño. El niño se llamaba Jimmy. Jimmy quería respuestas, quería saber por qué soñaba eso. Si nunca había conocido a su madre, ¿por qué le ponía imágenes? ¿Por qué la cara de la persona embalsamada correspondía a las fotos que su padre nunca le había enseñado? Necesitaba respuestas. Así que una noche Jimmy se escapó de casa. Jimmy corrió y corrió por la noche lluviosa, esa noche oscura, llena de sombras en el bosque. Jimmy no sabía dónde iba.
Lo único que sabía es que quería respuestas. Llegó a un edificio oscuro. Los cristales estaban totalmente llenos de polvo. Había cristales rotos. Ese lugar donde se escuchaba el aullido del viento, el crujir de la madera. Era un lugar donde él creía que iba a encontrar respuestas. Se acercó a esa puerta raída llena de telarañas y calaveras. Llamó. Y nadie le abría la puerta. De repente se abrió y vio el interior. Un parqué de madera antiguo, viejo, unas cucarachas correteando y unas arañas, y en medio un círculo de sal. En ese círculo había algo que se movía. Estaba debajo de una manta. No sabía lo que era, pero escuchaba su susurro. Decía: Él es todo para nosotros. Es nuestro profeta. Jimmy, en ese momento, no sabía qué hacer. Todo su cuerpo temblaba. Y de repente, llegó el amanecer. Y con la luz de la mañana, Jimmy corrió y corrió y corrió. 50 años después vemos... No, 50 no, 30 años después vemos un Jimmy adulto. ¡Salto! Está Jimmy andando por el bosque en busca de municiones y víveres. Siempre, porque si no, no voy a meter eso, ¿sabes? Y entonces Jimmy, con 50 años ya encima, se encuentra un agujero en el suelo. Ya no es sal, es un agujero. Los dueños de Las Vegas que estaban alrededor de dicho agujero en el suelo le habían contado que lo que corría por aquel lugar era simplemente agua negra. Habían intentado evacuarla de cualquier manera, pero habían decidido que la mejor manera era hacer un pedazo de agujero en el suelo y querían tirar a gente dentro. Jimmy iba a ser la primera persona en caer por dicho agujero, pero como era muy sabio, reclutó a una horda de cucarachas para que ocupasen su lugar. Claro, era una hazaña bastante arriesgada, así que decidió cubrirlas todas con una túnica parecida a la que trae nuestro compañero y hacerlo pasar por el propio Jimmy, porque él no se sacrificaba mucho por el grupo, o sea, eso lo dejaba para otros compañeros de su instituto que habían pasado a mejor vida. Intentó tirar a la horda de cucarachas al agujero. Ahora llegamos. Y consiguió salvar ese problema en la vida de Jimmy adulto. Entonces Jimmy vuelve a su pueblo, cual héroe, iba a decir nacional, pero no, porque solo era un héroe para sí mismo que había salvado la muerte, en busca de respuestas sobre su madre. Jimmy, ya como adulto, sigue soñando muy recurrentemente. Ya había tirado cucarachas por un agujero, ya era suficiente, era su mayor hazaña en la vida adulta. Así que todas las noches seguía soñando con su madre y... Cabrona. Y cabrona. Ey, cabrona, dame cosa que yo pueda seguir contando. A ver, ¿qué? Vale, de camino a su pueblo rural y pacífico, se fue encontrando señales de peligro, osos, y una de las veces que paseaba tranquilamente reflexionando sobre esa imagen de su mamá, pisó una trampa para osos. Entonces, habiendo evitado ¿el qué era? Un agujero muy grande, cayó herido y se arrastró hasta su vieja casa. Los vecinos que estaban por el pueblo le miraban raro y se apartaban porque no reconocían al Jimmy. Al Jimmy de Palomares. Al Jimmy. ¿Ese que es el nieto de la Josefina que tiene una panadería que has hecho flan? Ese, Que la el madre Jimmy. murió. Cuando llegó a su antigua casa,
Cuando llegó a su antigua casa, bajó hasta el sótano donde su padre tenía cajas cerradas con cerrojos y se encontró un libro. ¿Cómo lo abrió? No lo sabemos, a lo mejor lo cuento luego. Pero se encontró un libro en uno de esos baúles y contaba la historia de una secta milenaria que había... ¿Cómo? Que había provocado partos prematuros tras la analización de aspectos mágicos en los seres que iban a nacer gracias a los avanzados monitores de bebés de hace 50 años. Esa carta de mano. Ya lo sé, se lo ha enviado a él. Y todo esto se hacía en un hotel. En un hotel en la ruta. En la ruta 66, claro, la que todos conocemos. Y entonces fue raudo y veloz hasta allí porque su madre quizás no estaba muerta. ¿Perdón? Estaba de parranda. ¡Ostras! Chris, arregla esto. Su madre y todos estos seres o entes o personas sí, pero es que me queda una de la secta milenaria son de otra dimensión. Giro, ¿no? Giro, Sí, vamos a sé. Jimmy, tras comprobar que su madre no estaba muerta, estaba de parranda en una granja humana, que es peor todavía. En ese momento Jimmy, por supuesto, deseó que su madre estuviera muerta. Jamás pensó que su madre, a la cual no conoció, pero pensaba que como todas las madres, pues eran buenas, guay, y esas cosas que me estoy moviendo. Entonces, no, él simplemente se dio media vuelta y ¡era una trampa! Somos la carnada, decía. Era una granja humana que era carnada. ¿Para qué? Pues para un ser monstruoso. Querían una muchacha virgen para ofrecérsela al ser monstruoso. Formaron con Jimmy. Pero ¿cómo lo encontraba? 50 años. Era más puto que... Dijeron, dejémoslo, solo nos retrasará, usemos a Jimmy mismo. Tiene una conexión con ella. Entonces se le ofrecieron a un chulu, por llamar de alguna manera, un monstruo de 3 cabezas, 4, 5 patas, 3 brazos, 20 ojos, gris, baboso, y empezó a correr detrás de ella. Los humanos salieron corriendo despavoridos de la granja de humanos que había allí y dejaron a Jimmy ahí a su buena aventura. Y entonces Jimmy dijo, a mí no me dejáis atrás, y empezó a correr como si no hubieran mañana, pero tropezó. Tropezó y ¿qué pasó? Ya sé cómo se va a llamar esto. Jimmy y la maldición de los buenos. Hola. Tropezó. Pero tropezó no con cualquier cosa, con algo blandito, con algo frío. Y es que resulta que a sus pies, donde él había caído, estaba el cadáver de un compañero que se suicidó hace muchos años. No, era laboratorio. ¿Cómo? Laboratorio de anfetamina. Ah, bueno, me lo han dado así. Pues me hubiera pegado con la otra frase que me han puesto aquí. Resulta que ese ser que estaba persiguiéndoles creaba criaturas en la niebla e ilusiones. Por eso estaba viendo el cadáver de ese hombre, de ese antiguo compañero que había muerto. Ese hombre había muerto, se había suicidado porque estaba teniendo sexo en el cementerio. Entre eso y que su familia nunca le vendería droga, decidió acabar con su vida. Y eso le había dado un trauma a Jimmy. Se paralizó, claro. Se paralizó al ver el cadáver de esa persona tan cercana a él.
y no entendía cómo era posible si habían pasado tantos años que estuviera ahí ese cuerpo inerte. Veía a la criatura acercarse, entonces cogió fuerza, se levantó y siguió corriendo. Pero entonces llegó a una zona iluminada con velas. Había un mueble, una especie de mesa de piedra en medio de las velas. Y resultaba que era un altar dedicado a Jimmy. ¿A Jimmy? A Jimmy, ponía Jimmy en grande. El Jimmy. El Jimmy. El Jimmy. El de la Josefa. No entendía nada. Se acercó al altar y vio fotos suyas y de su madre sobre ella, alrededor de las velas. Y entonces, unos hombres encapuchados, como este señor de aquí, se acercaron diciendo: Jimmy, Jimmy, esto es todo por ti. Tu madre, su sacrificio, fue todo para llegar a este momento. Jimmy se puso a temblar, no entendía nada de lo que estaba pasando. No entendía por qué los hombres esos le conocían, qué tenía que ver su madre, por qué el cuerpo de su compañero que se suicidó mentalmente... Por favor, que se acabe ya. Mentalmente. Y ahora Manu lo tiene que pensar. Y encontró a uno de esos hombres encapuchados. Ese hombre se lo explicó todo. Hace cientos de años había una secta que quería revivir al gran monstruo, a la gran pesadilla. Para eso necesitaban crear niños en probetas. Jimmy fue uno de esos niños. Su madre trabajaba en ese experimento porque formaba parte de la secta. Pero cuando cogieron un óvulo de la madre y vio nacer a Jimmy, lo separaron y ella se arrepintió profundamente de aquello. No pudo superarlo. Se salió de la sexta. De la sexta y se pasó a Telecinco. Se salió de la sexta y se pasó a Telecinco. Desde entonces la secta la perseguía y ella solo intentaba ponerse en contacto con Jimmy. Solo encontró una forma, que era a través del libro de los sueños. Por eso se le reaparecía en todos los sueños. Pero Jimmy nunca la consiguió ver. Jimmy era el elegido, el único capaz que con su sacrificio y con su sangre era capaz de que pudieran controlar a la criatura. Lo he arreglado todo y ahora mete esto. Claro. Es que los odios meten la frase. Jimmy, ahora voy a atropellar otra vez. Jimmy dijo: no preocuparos, no hace falta que me sacrifiquéis. ¿Qué opciones hay? Uno de ellos le dijo: trata de violarla. Jimmy, a la criatura. Jimmy dijo: eso es imposible, es de otro universo. No puedo hacer nada, necesito ayuda. No te preocupes, hay un cura que te pondrá en protección. No, es que salió un cura. Antonio no. El cura. El cura se... Es que no sé cuál es esta, por ejemplo. No sé cuál es. ¿Esta? No, está bien, esa. Esta. El cura estaba en medio del bosque, así que Jimmy fue en busca de él. Estaba perdido en el bosque, no sabía dónde estaba. Encontró una motocicleta antigua, la cual lo podía llevar hacia una casa, pero estaba completamente estropeada. ¿Alguien sabe pilotar esta cosa?, preguntó. Nadie le respondía porque estaba solo. Se preguntó para sí mismo. Necesitaba llegar a la casa de ese cura para que le explicara cómo poder violar a esa criatura y librarse del sacrificio y poder mandar a esa criatura al infierno, porque el cuadro está cambiando. Eso me lo vaya a conceder porque... Sí, porque no hay por dónde meterlo. El aire azotaba el pelo de Jimmy cuando iba en esa motocicleta camino de la casa del cura. Pensaba en esa bestia devoradora de almas. Llegó hasta esa casa en el bosque. Era una casa curiosa. Era una casa antigua, pero tenía una escalera de emergencia por detrás. Llamó a la puerta. No respondía nadie. Había un intercomunicador. Lo pulsó. Le respondieron con un gruñido en el intercomunicador. ¿Quién es? Soy Antonio.
Señor sacerdote, abra. Necesito su ayuda, ahora mismo. Soy Antonio, ¿quién te manda? De repente, la puerta se abrió. Había un pasillo muy largo, con muchas puertas a los lados. Jimmy intentó abrirlas una a una. Empezó a recorrer ese pasillo. Era largo. No sabía qué estaba pasando. Miraba para atrás y parecía que el pasillo era infinito. Parecía que este lugar hubiese un pacto oscuro que hiciese que fuese súper grande. No hay que romper la mano de la... Y de repente, después de varios minutos recorriendo ese pasillo que se le hicieron horas al pobre Jimmy, encontró una puerta. La puerta era roja. Se dio cuenta de que todo en esa casa era gris, menos esa puerta, que era roja. El pomo era extraño, era zigzagueante. Fue a cogerlo y de repente se pinchó con la punta del pomo. Miró su mano y tenía sangre. Sangre que era negra. La sangre le corría negra por la mano. No se preocupó, tenía que averiguar cómo acabar con esa bestia. Abrió la puerta y se encontró al sacerdote en el suelo. Señor, padre, ¿está usted ahí? Pero el cuerpo no respondía. Y de repente Jimmy cerró los ojos, los abrió y volvía a ser un niño en su cama años atrás. Toma. Eso es. Era Jimmy Resino. ¿Había sido un sueño? ¿Había sido real? ¿Todos esos 50 años de periplo por la vida habían quedado en nada? Jimmy pensaba que el monstruo que le torturaba en sus sueños le había intentado crear una distracción, inventarse una realidad paralela a la que estaba viviendo, en la que le hiciese perder tiempo eternamente y entrase en un bucle temporal que durase 50 años infinitos. Quizás se trataba de un plan desesperado, pero Jimmy cerraba los ojos con muchísimas fuerzas, deseando volver a aquellos momentos tan increíbles de su vida adulta, donde tiraba cucarachas por los agujeros, encontraba granjas de humanos, descubría que su madre había participado en una secta tan increíble que era imposible recapitular todo lo que hacían allí. Solo sabía que había recipientes humanos por todas partes en esa secta. Entonces, cerrando los ojos, se daba cuenta de que simplemente volvía a despertar cada mañana en su cama. Volvía a hablar con su padre. Su padre no hablaba una palabra porque de la boca de su padre solo salía una nube de moscas. Se había dado cuenta que quizás sí que habían pasado 50 años y simplemente todo esto era un plan del monstruo al que tenía que intentar violar. Así que tras bloquear las ventanas con muchísima fuerza para intentar que no se escapara el monstruo de su casa, porque estaba seguro de que seguiría por allí en alguna parte, buscó sin mucha prisa, porque tampoco tenía muchas ganas de volver a encontrarse con ese monstruo, el pomo que años atrás había hecho que sangrase sangre de su mano, negra. Cuando volvió... Era el mismo líquido del agujero, así que decidió hacer un agujero gigante en su casa. Destruyó su casa con su padre dentro, que también se cayó por el agujero. Y entonces... Y entonces recordó, ¿pero dónde está la mamá? Gracias. Aquello se repetía, se estaba siguiendo un patrón y necesitaba, esta vez sí, no usar cucarachas y entrar él mismo al agujero. Se tiró tras su padre por el agujero y, en un momento de piedad, lanzó a su padre para arriba, así. Lanzó a su padre para arriba y lo salvó de un futuro incierto. Y su padre, al verse en el vacío, ¿no? Como en el aire, ¿cómo decirte? Perdido en el tiempo y en el espacio. Sí, se convirtió en un buitre. Sí. En un buitre. Me ha salido así. Y entonces descubrió la verdad sobre su padre. Era metamorfo, ¿se dice? Sí, Cuando se puede un cambiante, un metamorfo. Y de pronto, ¿qué cojones? Dijo Jimmy.
Su padre le dijo, bien, hijo. ¿Habló? Su padre habló por primera vez y dijo, bien, hijo, sigue profundizando en el agujero. Encontrarás la verdad y la realidad sobre tu madre. Y por favor, salvemos a todos. No dejaremos a nadie atrás. Todos deben ser salvados. Entonces Jimmy rectó por las paredes del agujero hasta el fondo y encontró un museo de cera. Reconoció entre todas esas figuras el rostro y el cuerpo de su madre y se acercó y lloró. ¿Cómo te salvo, mamá? Si el cura estaba muerto y no entendí cómo violarla. Ay, por favor, qué muñeco. ¿Cómo te salvo? Mi mamá que muñeco, mírala. Mi mamá que estaba en una granja. La mamá. ¿Dónde está la carta? ¿Hay más cartas por ahí? La mamá le dijo, ¿cómo me salvas? Pues tienes que atravesar el cementerio. Entonces, el pequeño gran Jimmy dijo, no, si solo hay que violar a una raza alien, solo femenina. Solo hay que violarla, con eso ya está todo solucionado. Pero entonces vino el diluvio universal. Empezó. El agujero se llenó de agua. El agujero se llenó de agua. Empezó a llover, pero solo dentro del agujero. Entonces Jimmy tenía que salvar a su madre. Agobiado, pensó, en vez de escapar, tenemos que recoger el dinero. Y su madre dijo, no, salvémonos la vida. Entonces comenzó a nadar porque el agujero se estaba llenando. ¿Qué estaba pasando? Que ellos dijeron, si esto se llena, salimos por arriba. Pero... Física. Tiene sentido. Entonces, ¿Para qué lo dices? Entonces aguantaron como unos campeones hasta que el agujero se llenó y empezó a salir agua, a brotar agua del agujero. Y entonces vieron que algo había cambiado, porque había un parque de atracciones abandonado en lugar de su casa. Entonces empezaron a correr y vieron que había unos payasos diabólicos corriendo detrás de ellos. Y entonces... Bueno, voy a ver lo que me vais a dar porque... ¿Cuál? ¿Esta? No, la... Ah, vale, la... Bueno, pues. Vale. ¿Puede ser así? Vale, sí, claro. Los payasos que iban corriendo... Joder. Los payasos que iban corriendo detrás de Jimmy iban recitando unas palabras. ¡Tenemos que oler como ellos! ¡Tenemos que oler como ellos! Eso hizo que Jimmy recordara un trauma de la guerra que tenía también él. Por Dios. Qué desgraciado, Jimmy. Y ya no pudo más. Se giró y dijo, yo soy la ley. Y se enfrentó a los payasos asesinos. Les dijo, os reto a una competición de bebida. Y ellos aceptaron. Se pusieron a beber. Copa tras copa, tras copa, tras copa. Hasta que Jimmy perdió la conciencia. No sabía lo que había pasado. Resulta que cuando se despertó estaba en su cama. Parece ser que todo eso había sido un viaje dentro de los sueños. No. Qué raro, ¿no? No sé. Pero ¿cuál de los sueños era real? Esto es como... ¿Habéis visto Origen? Pues así. El director añade una palabra. Ahora la criatura tenía forma de mujer. Te lo voy a facilitar lo de violarla y todas esas cosas. Tranquilo, vamos. Está resuelto. Ah, vale.
Tenía forma de mujer, una mujer horrenda, feísima. Tenía 4 piernas, le faltaba un ojo. Y habló. La criatura habló. Porque lo de los payasos había sido un sueño inconsciente. Luca iba a decir. Jimmy se despertó después de salir del agujero y había tenido esa pesadilla. Pero estaba vivo. Su madre estaba viva. Y la criatura, con 4 patas, se estaba retorciendo de dolor. Estaba en las últimas. Se estaba muriendo. ¿Pero cómo? Mamá, ¿cómo hemos destruido a la criatura? ¿No había que violarla? Pequeño Jimmy, ¿qué crees que era ese agujero? Entonces Jimmy empezó a asquearse, porque no estaba mojado de agua, estaba mojado de otra cosa. ¿Tengo carta o no tengo carta? ¿O voy a... vale. Sí, cierro. Jimmy se pelló. Con un sonido... Digo, no puedo más. Mamá, necesito respuestas. ¿Hemos acabado por fin? Sí, Jimmy, has acabado por fin. La criatura está muerta, pero hay un último secreto que no sabes. Tu verdadero nombre no es Jimmy. Llorando de verdad. Te llamas McCormick. Era yo. No, ya, me parece el final. Y aquí se acaba. Fundido negro. Fundido negro. Bien. Me muero de la risa. Entonces hemos dicho que la historia era de terror. Sí, de serie B. O C o Z. Sería Z. A ver, al final la historia ha tenido sentido. Bueno, Bueno, a ver. ha tenido un principio, un prólogo y un final, ¿no? O sea, Sí. yo creo Pero que ha sí, tenido ¿eh? varios redespertares. Sí, porque ha tenido capítulos de cuello de botella. De esto tenemos por presupuesto hay que rellenar un capítulo para que la temporada tenga más capítulos, pero luego volvemos a la trama principal y ya está. Pues esta es la historia de Jimmy. En realidad son McCormick. Ese fue el inicio. Fue el inicio de McCormick. Y ahí, pues ya conocéis su amistad. Empezó una amistad con el cura Antonio y bueno, todo lo demás ya lo Que no conocéis. había sido asesinado. ¿Tuvo 50 años o no tuvo 50 años? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. A lo mejor en futuro hecho. Bueno, soy un micro aquí. No sé si ya me estáis escuchando porque soy un micro que está aquí, ¿vale? Bueno, ya está. Que ya está. Gracias por venir. Que pasáis buen Halloween. Que hagáis muchos trucos y no tratos, o tratos y no trucos, y ya está. ¿Alguna última palabra, Jota? Pues que espero que esas pobre horda de cucarachas estén en un buen lugar, en un lugar mejor. Yo solo espero que Jimmy sea feliz. Yo os advierto, cuidado con los agujeros. Es lo que os digo. Halloween. Yo ya es que estoy sin Tú tienes- palabras. Yo ya estoy sin palabras. ¡Eso es! Espera, Chicos, Twitter, Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like y todo eso. Cierro fundido en negro, mira. Se le hizo de noche. Adiós. Chao.